Revolucionario abrazo a Juan Miguel Zunzunegui, historiador. Gracias por esta colaboración especial con Grupo Fórmula. Hagamos una pausa breve, regresamos con más. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Nos acompaña esta noche el doctor Rubén Aguilar Valenzuela. Él es autor del libro La Sociedad Civil en México en este 20 de noviembre. Doctor Valenzuela, Rubén, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Pepe? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, bueno, tengo que decir que el doctor Aguilar Valenzuela fue el último portavoz del gobierno de Vicente Fox, justo hace 6 años, a estas alturas. ¿Qué estaba pasando en Los Pinos hace 6 años, en la víspera del arribo de un nuevo gobierno? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, bueno, cosas muy menores, digamos, ya de mucho detalle, de cómo estábamos dejando instalados computadoras. Yo había hablado con el encargado que me sustituía, de decir pues, si se quería quedar con alguien. Me pidieron que pidiera la renuncia a todos, pues le entregué las renuncias de todos, quedó en blanco. Ese tipo de cosas que para facilitar el arribo de un gobierno, yo diría con mucha facilidad. Fox nos había instruido de manera muy precisa que hiciéramos todo para que las cosas caminaran con facilidad, y era eso. En estos días ya estar entregando, ya nos habíamos llevado todo para la casa. Ahora no eres adivino, ni estás ahí metido, ni tienes tus espías en Los Pinos, claro, pero suponemos que a estas horas hace mucho más frío en Los Pinos, porque la transición no es de un gobierno panista a otro gobierno panista, sino terminan 12 años de panismo. Pues quizá entre Fox y Calderón hubo graves diferencias, pero en fin, es un todo azul, y de pronto corte y vámonos a un gobierno tricolor de vuelta. Fíjate, mi análisis como politólogo, independiente de que yo haya estado en el gobierno del presidente Fox, es que al término del mandato del presidente Fox, la sociedad mexicana decidió ratificar en el poder al PAN, y después del mandato del presidente Calderón pues decidió no hacerlo y prefirió que otro partido llegase al poder. Es evidente, encuestas del propio PAN que dice que de cada 3 mexicanos 2 querían ya que se fuera el PAN y que entrara otro gobierno. Esa elección presidencial fue una especie de referéndum. Para mí, ¿perdió Felipe Calderón? Para mí sí, pero bueno, habrá otras versiones. No es menor el candidato que pueda tener un partido, pero todos los estudios de política comparada indican que en un proceso electoral, si un presidente le está bien calificado, es 0, o sea, no es lastre, pero tampoco es virtud. Pero cuando un presidente está mal calificado al término de su mandato, sí es un lastre para el partido y el candidato. Calderón lo fue para el PAN. Para mí sí, el momento en que arrancó la elección es el momento de menor calificación del presidente, abajo de 6, 5 puntos y pico, que para el caso mexicano es muy, muy fuerte, extraordinario, casi diríamos, porque el mexicano tiende a calificar a los presidentes relativamente alto. Acaba de salir la encuesta ayer, ¿no?, de Reforma. Sale con 6.4, Fox traía 7.2 en aquel momento, pero hay otra encuesta, Ulises Beltrán, que trae al presidente al cierre en 5.4, 5.5. Faltan ahora las encuestas de Mitofsky, de Milenio, de Reforma, vamos a ver. Pero así, a mí me parece que fue un referéndum al gobierno de Fox, el voto por el partido, por el candidato de su partido, y que ahora pues es otro tipo de referéndum de no asumir al PAN y pensar que llegue mejor otro gobierno. Escribiste La Sociedad Civil en México. Yo te pregunto, Rubén Aguilar Valenzuela, ¿dónde está la sociedad civil en México? Pues mira, sí, escribí este es un libro de 300 y pico de páginas, es un sector con el que he estado muy relacionado, comprometido. Tengo un seminario en la Ibero sobre sociedad civil y grupos de interés desde que dejé Los Pinos, que se estableció en ciencia política del Ibero. He hecho acompañamientos de casi 100 organizaciones en unos 15 países de la sociedad civil. ¿Dónde está la sociedad civil en México? Mejor que antes, sin duda mejor que antes, en una historia de un crecimiento, digamos, a partir con más velocidad de los años 60, el 68, el Vaticano II, pero
y muy bien en relación a nosotros mismos, pero muy débil desarrollo en relación si nos comparamos a otros países del mundo. Solo para poner un dato, que todas estas cosas vienen en el libro, en los Estados Unidos hoy hay, al día de hoy, 2.5 millones de organizaciones de la sociedad civil. En México, 30,000. Eso te indica, en Chile como 100,000, en Brasil 300 y pico mil, en Argentina 170,000. Vamos atrasados, pues. Sí. Le estamos quedando a deber a la sociedad. Sí, la sociedad en organización. Sí, y la sociedad se lo debe a sí mismo. Y también, ¿y por qué? Yo pienso que hay una cultura paternalista, corporativa, clientelar, que dominó prácticamente todo el siglo XX, al fin de la Revolución Mexicana, que eso impidió el desarrollo de la sociedad civil, como sí ocurrió en otros lugares del mundo. Los políticos nuestros todavía al de hoy siguen viendo con mucho temor que los ciudadanos se organicen, los ven como sospechosos, como oposición, en lugar de verlos que son un actor fundamental, que no pueden gobernar sin ellos, que el Estado moderno es la interacción de los actores que lo integran, la sociedad civil y el gobierno, que el gobierno no es sinónimo de Estado, que este tipo de consideraciones son las que vienen en el texto, Pepe. ¿Por qué dices tú en el libro que ser revolucionario es ser ciudadano? Hoy para mí ser revolucionario es ser ciudadano. Tú sabes, yo de joven tomé las armas en El Salvador y fui porque pensé que así se podía cambiar el mundo, y hoy pienso que eso no es camino, o sea, definitivamente no es camino. La lucha armada es un error, pero hoy dar codazos, ubicar el espacio que le corresponde a la sociedad, pelear por participar en la construcción de la política pública, protestar por los actos violatorios de derechos humanos o injustos del aparato del poder político. Esto es la tarea ciudadana, y eso me parece que te convierte a aquel ciudadano que quiera participar en la construcción de lo público en un revolucionario. Fíjate, ya no quiero ni hacer el examen, lo hago con mis alumnos. Un europeo promedio, un europeo de los países de la Unión Europea, participa al mismo tiempo en unas 8 organizaciones, entre 8 y 10 organizaciones. Los mexicanos probablemente ni en medio. Que te da idea de este desarrollo. No ha madurado nuestra democracia en ese sentido, desde la perspectiva ciudadana. Desde luego, pues, pero en realidad tenemos viviendo un proceso democrático propiamente tal, con todos sus asegúnes, hace 12 años. Antes vivíamos en un régimen autoritario, no democrático, tenía otras ventajas y otras cosas, contaba los votos en la Secretaría de Gobernación, tú sabes todo eso. ¿No temes que ahora México vaya para atrás, como dicen los perredistas, que ahí viene el autoritarismo? No, porque eso será si alguien del PRI o del nuevo gobierno intentara dar marcha atrás a la rueda de la historia. Los ciudadanos tenemos los que lo tenemos que impedir. No podemos estar siempre pensando lo que hace el otro, sino exigiendo. Yo pensaría que la sociedad mexicana de hoy, si el gobierno priista quisiera, insisto, dar marcha atrás a la guerra de la historia, pues habría que irse a las calles de este país en son de paz, de manera pacífica, a protestar. No, el país no aguanta la involución histórica, lo que tenemos que echar es hacia adelante. Y parte de la ausencia de la sociedad civil organizada en este país la ocupan los partidos. Hay una sobrerepresentación en la vida pública de los partidos y también de los políticos en este país, que en otras sociedades lo ocupa precisamente la sociedad civil organizada. Rubén Aguilar Valenzuela, lo más difícil para un presidente de la República no es serlo, sino ser expresidente. ¿Crees que para Felipe Calderón ser expresidente va a ser una prueba superada o va a ser un infierno? Pues mire, yo no conozco al señor presidente, lo he saludado alguna vez, pero nunca he tenido una conversación con él. Pues no sé que, porque me lo dicen panistas amigos de alto nivel, que el presidente intenta hacer un maximato en el partido y que va a encontrar una gran resistencia. Lo que intentó Calles con el gobierno nacional, él lo quiere hacer en versión de panistas del más alto nivel y prosapia. Yo no tengo elementos para hacer esta afirmación, no estoy en el PAN, no milito en ningún partido político, pero sí hay mucho miedo al interior del PAN que el presidente Calderón quiera hacer un maximato, y quien quiera incluso proponer a su mujer, que yo pienso que es una gran política, Margarita, como candidata para la elección del 18. Estas cosas oigo al interior del PAN de mis amigos panistas, pero no tengo elementos propios para hacer este tipo de afirmación. Pues te agradezco, Rubén Aguilar Valenzuela, habernos traído tu libro La Sociedad Civil en México, un documento serio justamente sobre este tema que debe de importarnos bastante más
de lo que nos importa Así hoy. Si queremos madurar democráticamente. Sí, y si queremos jugar nuestro rol como ciudadanos, como actores, como constructores del Estado. Apúntale aquí en la agenda cuando vienes a hablarnos de los saldos del narco, el fracaso de una guerra, que ese es tu tema favorito. Junto con Jorge Castañeda lo fue en el primer libro y ahora haces una revisión. Me pongo de acuerdo con tu gente y estamos aquí la próxima semana. Si lo traemos, ¿no? Porque acaba de salir o está por acaba de salir. Hace 2 horas. Casi. Rubén, muchas gracias. A ti, Pepe, muy buenas noches. Mil gracias. Hasta luego. El doctor Rubén Aguilar Valenzuela. Aquí no es de lo que quiso decir, no, lo dijo. Hagamos una pausa y volvemos con usted. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos a enlazarnos con Israel Aldave. Él es reportero de Grupo Fórmula. Él acaba de cubrir en este momento la inauguración que hizo el presidente de la República del monumento a los caídos en la guerra contra el crimen organizado. En este 20 de noviembre a las 7 p.m. el presidente allí en el Campo Marte digamos que abrió este monumento para que sea visitado, pueda ser visitado como un homenaje a los caídos en la lucha contra el crimen, esta lucha de la que Rubén Aguilar Valenzuela y Jorge Castañeda, colaboradores de este espacio, califica como el fracaso, como un gran fracaso del gobierno Calderón. Y Israel Aldave, te escuchamos, adelante. Así es, Pepe, precisamente en esta inauguración habla en estos momentos el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Vamos a escucharlo. Como fue el sacrificio, ante una buena causa de proteger a los ciudadanos de una civilización violenta, que han tenido como propósito defender el más caro gobierno, por los que históricamente ha luchado nuestro pueblo, la libertad, la justicia y la democracia. Por ello, quisiera culminar este homenaje a nuestros soldados y marinos caídos en el cumplimiento del deber, a quienes hoy, en algún remoto lugar de nuestra geografía, sirven valientemente a México, y a quienes orden están con nosotros, con las mismas palabras con las que don Francisco Madero se refería a quienes en aquellos tiempos no dudaron en sacrificar en aras de un México más libre y más justo su propia vida. Así se refería a ellos el apóstol de la democracia. A estos valientes, paladines de la libertad, la patria sabrá premiar sus servicios. Pero entre tanto, sepan que sus esfuerzos no han sido impedidos, que las hermanas se pusieron en el frente y que con perseveranza han protegido contra el desnivel, a pertenencia, y que el alma de la libertad crece, gozando y jubilosen para muy pronto protegernos con su sombra bienhechora. Bendigo con un esfuerzo a nuestros patriotas, a nuestros valientes, a nuestros... Tenemos problema en la calidad del sonido que está enviando mi compañero Israel Aldave. Me apena mucho, pero prefiero que nos lo explique el propio Israel si es que toma el teléfono en esta solemne ceremonia ante la presencia de representantes de las jerarquías de la cúpula del mando nacional en materia de Fuerzas Armadas. Esto ha tenido lugar apenas en el Campo Marte, un acto solemne encabezado por el presidente de la República, Felipe Calderón, repito, en apoyo, en memoria, en recuerdo de todos aquellos que han caído en la lucha contra la tan criticada lucha y estrategia del gobierno mexicano en contra del crimen organizado. ¿No hemos recuperado a Israel Aldave? Israel, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Pepe. Sí, por favor, no me pongas ya el sonido porque está muy mala la calidad. Mejor cuéntanos de viva voz. Fueron las palabras, Pepe, del presidente Felipe Calderón Hinojosa inaugurando la plaza al servicio de la patria, que como lo escuchábamos, Pepe, dice el presidente Felipe Calderón Hinojosa, es en memoria precisamente de los soldados y los marinos que han perdido la vida en la lucha que se libra contra el crimen organizado. Comentarte, Pepe, que esta plaza al servicio de la patria que se encuentra al interior del campo militar Marte, justamente entre Avenida Reforma y a un costado del Auditorio Nacional. Es una fuente en forma de pistola o cañón
camuflajeado que en su interior tiene grabados los nombres de los militares caídos y marinos en la lucha contra la delincuencia organizada, y estos se encuentran acompañados de una lámpara votiva, además de que en el mausoleo se exhiben a través de pantallas de plasma estadísticas e imágenes de las distintas acciones emprendidas por las Fuerzas Armadas, precisamente en este marco de la lucha contra el crimen organizado. Antes de su discurso, Pepe, el mandatario mexicano, dio a conocer que también en los civiles, las personas inocentes que han perdido la vida en el marco de esta batalla en contra de la criminalidad, también serán recordados, y dijo, aunque no precisó en dónde, también se va a realizar precisamente un mausoleo para recordar a todas las víctimas inocentes de la lucha, Pepe. Te agradezco la información en vivo y en directo desde el Campo Marte, Israel Aldave. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Israel Aldave, nuestro reportero cubriendo presidencia. Hagamos una pausa breve y regresamos con usted. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Le agradezco a Francisco Igartúa, él es director general de la Expo Moto, que se va a celebrar a partir de pasado mañana, el día 22. Ya, jueves 22. Hasta el domingo, ¿no? Hasta el domingo 25. Al 25 de noviembre. Francisco, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, Pepe. Buenas noches. Gracias, mucho gusto estar aquí. ¿Qué novedades nos traes para compartir con la audiencia del Grupo Fórmula? ¿Qué va a haber en la Expo Moto? ¿Dónde va a estar? Bueno, nuestra fecha es muy importante porque estamos después de los lanzamientos de Italia. Entonces vamos a ver cosas espectaculares, ¿no? Que ya están liberadas del modelos 2013. Eso de acuerdo a tu calendario. De acuerdo a mi calendario, estás entre el 20 de noviembre de la Revolución y el cambio de poderes el 1 de diciembre. Pues sí. Cada quien mide el cosmos como puede. Todo se ve mejor desde arriba de una moto, ¿eh? A ver, entonces, del 22 al 25 de noviembre en el World Trade Center en la Ciudad de México. A partir de las 11 de la mañana. ¿Cuántos metros cuadrados de exposición? Tenemos arriba de 12,000 metros cuadrados. Lo bonito es que son todas las presentaciones en el marco de una fiesta del mundo del motociclismo, ¿no? La bienvenida, por ejemplo, es el Museo La Moto, donde ves joyas auténticas de colecciones privadas que no se ven normalmente en la calle, ¿no? O sea, son colecciones que salen a la luz en el lobby de World Trade Center como bienvenida al visitante, ¿no? Y accesas y pues te encuentras todo lo último de tecnología, cascos con intercomunicación, con Bluetooth para hablar por celular, chamarras que hacen las veces de una bolsa de aire en caso de un impacto, en fin, todo lo nuevo de la tecnología a nivel mundial aplicado en la motocicleta bajo un mismo techo, ¿no? Por ejemplo, como empresa... Hasta moda, ¿no? ¿Va a haber? Moda, claro. Tenemos un evento que está bajo la sombrilla de Expo Moto, que es Moto Fashion, ¿no? Que son 12 modelos muy guapas, internacionales, que eso nos permite ver la parte del estilo de vida del mundo del motociclismo, ¿no? Va a haber algunas pasarelas de ropa, de marcas, de motos, en fin. Esa es una parte de entretenimiento, pero la parte de, por ejemplo, como herramienta de trabajo, empresarios, flotilleros que utilizan a la moto como una herramienta de reparto, cobranza, comida rápida, mensajerías, pues aquí una flotilla tienes una gama de calidades, precios, todo ahí junto, ¿no? Para poder comparar y adquirir flotillas. Es decir, esto está abierto para los gustos de, por ejemplo, quien utiliza la moto para vivir, para trabajar, que reparte pizzas y otras cosas, y también le interesa al que anda en una poderosísima Harley de aquellos años, pero que ahora están actualizadas con sus cascos y toda una cultura del motociclismo. Lo que son, por ejemplo, los clubs de turismo, pues que generan una derrama muy importante a nivel nacional. Cada vez hay más eventos en el interior de la República y cada vez rueda más gente de aquí del Distrito Federal. Obviamente tienes que ir bien equipado, con buenas botas, buenas chamarras, protección, pero cada vez genera una mayor derrama en el turismo a nivel nacional del motociclismo, ¿no? Pues estaremos listos. Más allá de la Expo, ¿se va a mostrar algún esfuerzo para instruir a los usuarios de este vehículo de dos ruedas? Claro, tenemos en el foro conferencias, la AMSIM, que es la Asociación Mexicana del Comercio y la Industria de la Motocicleta, está trayendo un personaje español para hablar sobre eso precisamente, el señor Herrero. Entonces se está promoviendo mucho el casco, el uso del equipo de seguridad, el manejo seguro, el no rebasar, pues ahorita que estamos con las vías rápidas ya, logramos el 50% del peaje que el año pasado estábamos platicando también. Las motocicletas ya pagan la mitad desde el 14 de... A ver, ¿sigue siendo, se permite todavía que las motos circulen, por ejemplo, por anillo periférico, por las vías rápidas como viaducto? Sí, sigue una prueba de circulación. Sí, primero los habían quitado, lo habían prohibido, pero después los motociclistas se organizaron y convencieron a las autoridades para que les den oportunidad de transitar por estas vías
cumpliendo, claro, normas de seguridad más estrictas. Sí, fueron 3 meses de prueba y se extendió el plazo. Y ahí vamos, ¿no? Se está trabajando mucho en el fomento al buen manejo, el guardar tu distancia. En una moto tienes que tener una mayor distancia que en un automóvil para ver un parche de aceite, baches que no ves normalmente, evitar los rebases y el zigzagueando, ¿no? Sí, sí. Pues se está promoviendo mucho, hay varios organismos y las mismas marcas están más preocupadas por eso, ¿no? Promoviendo. Y ahí en Expomoto pues hay muchas pláticas, hay pláticas de pilotos, en fin, la verdad las cosas, la moto es una solución. Y creo que si adoptamos esa cultura como tantos países que la han adoptado, ¿no? En Europa, que en ciudades con tráfico, ciudades que tienen calles pequeñas, es una real solución de contaminación. Ustedes dicen que la moto es ustedes los motociclistas o los que promueven el motociclismo dicen que la moto es una solución. Yo pienso lo mismo, pero hay muchos aquí que piensan que al revés, que la moto es un problema. Y lo piensan, claro, los que suelen viajar en los automóviles y suelen ser interceptados por estos motociclistas que les dan cerrones, que se les atraviesan, y a los que a veces un motociclista, por no llevarse un automovilista, por no llevarse un motociclista, va y se estrella con... También es un problema de coexistencia. Debe ser un respeto mutuo, porque digo, los automovilistas deben de aprender a abrir la puerta y ver antes por el espejo, si no viene una bici, una moto, ¿sí? Tienen que también respetar, y fomentamos mucho el respeto hacia el automovilista para poder exigir un respeto. La guerra de las 2 ruedas contra las 4 ruedas. Francisco Gartúa, te agradezco esta invitación que vienes a hacerle a toda la audiencia para visitar el World Trade Center desde el jueves y hasta el domingo. Exacto. Para ver la Expomoto 2012. Los esperamos en nuestra página www.expomoto.com.mx. Incluso pueden comprar los boletos en línea. Un evento eminentemente familiar. Ojalá que nos puedan acompañar. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Pepe. Que te vaya bien. Saludos a tu auditorio. Director de la Expomoto. Hagamos una pausa, volvemos con usted. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha lanzado alerta a sus ciudadanos para evitar, en la medida de sus posibilidades, visitar 19 estados de la República Mexicana debido a la violencia. Tony Cano, de La Voz de América desde Washington, con el reporte. Gracias, Pepe. Efectivamente, el Departamento de Estado emitió este martes una nueva alerta de viajes a México debido a la presencia de grupos criminales transnacionales que protagonizan una violenta lucha por el control de rutas del narcotráfico en ese país. Así lo describe. En un comunicado, el Departamento de Estado explica que, en el contexto del combate a los narcotraficantes del gobierno mexicano, las entidades criminales transnacionales están implicadas en una violenta lucha por controlar las rutas del tráfico de drogas y otras actividades delictivas. Y aquí nos apegamos al comunicado, por supuesto. Como resultado, continúa diciendo, el crimen y la violencia son graves problemas en todo el país y pueden ocurrir en cualquier parte. Los ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de la actividad de las organizaciones criminales transnacionales, incluyendo homicidio, luchas con armas, secuestros, robo de vehículos y robos en las carreteras, indicó este comunicado en el que se hace una nueva alerta de viajes de Estados Unidos hacia México. Es lo que tenemos por el momento. Pepe, muy buenas noches. Gracias, buenas noches, Tony Cano, desde Washington. ¿Cuáles son esos 19 estados que son señalados por el Departamento de Estado de la Unión Americana como peligrosos por el grado de violencia que prevalece en ellos? Estamos hablando de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. También es noticia lo que ocurre en el conflicto bélico entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. Continúan los bombardeos, el intercambio de misiles. Por lo pronto, Hillary Clinton, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, llegó a Israel. Va con la intención de mediar, de buscar la posibilidad de que Israel imponga una tregua, acuerde una tregua, para que cese momentáneamente la violencia que ya se ha llevado a por lo menos 150 personas en vida, ha provocado 150 muertos y más de 1,000 heridos. Vamos con Emma Reverter, ella es periodista, con esta información. El secretario general de la ONU reiteró este martes al primer ministro de Israel,
Benjamin Netanyahu, un llamamiento a actuar con mesura para detener la escalada de violencia que ha dejado hasta el momento más de 110 muertos en la Franja de Gaza y 3 en Israel. En una conferencia de prensa conjunta con el premier en Jerusalén, Ban Ki-moon advirtió una vez más que, de no contenerse, la actual crisis resultará en una tragedia y pondrá en riesgo a la región entera. Ban recordó que los civiles son las principales víctimas en esta crisis y afirmó que el actual baño de sangre no hará que los palestinos o israelíes vivan más seguros. Las operaciones han sido dirigidas contra las instalaciones militares, pero en el curso de esas operaciones los civiles han sido las víctimas, como hemos visto. Mi principal preocupación es la seguridad y bienestar de todos los civiles en Israel y en Gaza, dijo. Indicó que los ciudadanos inocentes, incluidos los niños, han sido muertos y heridos, y urgió a los altos mandos y a los que operan armas a respetar las leyes humanitarias internacionales y a garantizar la protección de la población todo el tiempo. Por otra parte, Ban expresó su apoyo firme a los esfuerzos de paz liderados por el presidente de Egipto, Mohamed Morsi, que empezarían con un alto el fuego inmediato. Sí, pero el problema es que no hay diálogo y se han incrementado, entre tanto, los intercambios de misiles. Desde Tel Aviv, Erika Reija informa. Estruendo de aviones y bombas sobre Gaza. La última noche ha habido menos ataques en cantidad, pero no menores en destrucción y sufrimiento. Las morgues están llenas de cadáveres y las escenas de dolor se suceden. Entre los objetivos militares alcanzados, el Banco Nacional Islámico. Según Israel, a esta sucursal llegaba dinero del exterior para financiar actividades terroristas. También las milicias palestinas continúan lanzando cohetes. Algunos han caído en zonas urbanas de Beersheba, Eshkol o Sderot. Dejan daños en viviendas, un autobús y un oficial del ejército israelí está herido grave. La mayoría de estos proyectiles, más de 60 en las últimas horas, son interceptados por la cúpula de hierro, la poderosa defensa antimisiles de Israel. La alta tecnología no evita, sin embargo, el pánico de las sirenas, que han vuelto a sonar en Jerusalén. Ni del Sheva Adom o color rojo. Es la alerta que sale a todo volumen por los altavoces y llama a ponerse a cubierto inmediatamente. La ofensiva por tierra de Israel está de momento paralizada, pero los soldados siguen en sus puestos a la espera de la siguiente orden. Eso es lo que está ocurriendo allá en el Medio Oriente, en aquella parte del mundo. Hay alerta en los países no solamente de la zona, sino prácticamente en todo el orbe, porque este conflicto militar puede escalar con condiciones muy graves. Dice el propio ministro Benjamin Netanyahu de Israel que si no hay un acuerdo por la vía diplomática, por así que no responde a lo que pueda ocurrir con los que considera terroristas de Hamas. Hamas contesta exactamente lo mismo desde su posición de defensa del orgullo islámico. Estamos pendientes, pues, de todo este proceso. A nombre de todo el equipo le agradezco su atención, su confianza y todo lo demás. Tú tenías lo del Macho Camacho, parece que cayó en una balacera. Hay algún problema ahí, falta la información, pero bueno, tómalo en cuenta. El Macho Camacho, Héctor el Macho Camacho, campeón boxístico, se vio involucrado en una balacera, resultó lesionado, está muy grave, recibió varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, otro en el cuello. En fin, nos están reportando el estado de salud de este boxeador, el Macho Camacho, como muy grave y de pronóstico reservado. Hasta aquí llegamos con lo importante de las noticias. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde con toda la información. Quédese ahora en las frecuencias radiofónicas con todo el equipo de la Fórmula Financiera y en televisión con las noticias y Mario Ávila. Gracias.